Noticias 24. Un total de 880 alumnos permanecen sin matrícula a un mes del inicio del año escolar, cifra que contrasta con los más de 5.000 que había en diciembre de 2023. Esto luego de conocerse las cifras entregadas por el Ministerio de Educación respecto del proceso de admisión escolar. Vamos a hablar de este tema, para eso estamos en contacto con la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia. ¿Cómo está, subsecretaria? Muchas gracias por su tiempo. Hola Nicolás, hola a todas las personas que nos escuchan. Feliz de poder conversar con ustedes. Sí, hablemos de este tema, nos tocó en su minuto también conversarlo. Le hago la pregunta que muchos pueden tener todavía. ¿Por qué hay 880 niños y niñas sin matrícula, siendo ya 5 de abril, digamos? ¿Cuál es la razón de eso? Es bien importante precisar que son 880, nosotros hablamos de sillas, ¿no? Porque el sistema educativo, 880 cupos que necesitamos crear. A eso se refiere. Son niños que están buscando matrícula, pero donde no hay matrícula. ¿Me explico? Y esos son, nosotros en el fondo hemos ido como, bueno, lo conversamos también en otra entrevista, yo creo, ¿no? Y hemos difundido, lo que ha pasado es que hay una demanda de matrícula mayor en algunos territorios y en algunos cursos. Esto no es un tema que sea a nivel país completamente, sino que hay algunos cursos en donde hay más demanda de matrícula. Te diría que el curso emblemático es primero medio, séptimo básico también, en algunos casos incluso primero básico. Y algunas comunas, particularmente en el norte, bueno, de hecho el 42% de estos 880 cupos que necesitamos terminar de crear y que estamos en el proceso de terminar de crear. Esto no es que estemos diciendo estos 880 y se cerró, no. Vamos a seguir trabajando para llegar a que ese número se reduzca a futuro a cero. habría mayor demanda, digamos. Aquí está el tema de la migración, pero hay otros elementos que también hacen necesario masilla en ese sentido. Totalmente. Hay elementos no solo de migración, yo te diría de movilidad, porque tiene que ver con migración de niños, niñas que llegan desde el extranjero, pero también con movilidad dentro del país. Te pongo un ejemplo, un caso en que estuve hace poco en la inauguración del año escolar, en Arica. Estuvimos en la inauguración del año allá y estuvimos luego en una escuela que se estaba construyendo arriba, en Pampa Algodonal, ¿no? En La Pampa para arriba. Y había una escuela ahí, hay una escuela actualmente que tiene 75 estudiantes, pero que tiene una gran demanda de mayor matrícula. Entonces lo que estamos haciendo ahí es construir una escuela al lado que va a tener 350 estudiantes. Ahí se está ampliando matrícula. Nosotros lo que hemos identificado es porque hay gente que se ha ido a vivir desde la ciudad de Arica propiamente arriba hacia La Pampa. Entonces, lo que esto hace, lo que vemos aquí, ¿no? Es que hay un movimiento de, en el fondo, personas, familias que de alguna manera tensionan, demandan al sistema educativo. Claro, hay una movilidad geográfica, podríamos decir, que evidentemente se suma a otros aspectos que hacen necesario, y usted lo dice, crear un nuevo colegio, pero esto no es llegar y levantar un colegio con 300 cupos, 300 sillas. Me imagino que también hay que identificar cuáles son los puntos, también si se cumple esa demanda y qué va a pasar no solamente este año escolar, sino el próximo, los subsiguientes, ¿no? Pensando en una mirada a mediano o largo plazo. Muy importante lo que planteas, Nicolás. Efectivamente, nosotros lo explicamos hoy día. Para abordar este desafío, yo te diría que hay dos dimensiones del trabajo que es importante como desarrollar. La primera es que necesitamos tener datos. Necesitamos poder identificar dónde está esa mayor demanda para poder orientar las políticas públicas a responder a esa mayor demanda. Lo que hemos tenido este año, anótate en la lista, es primera vez que como país tenemos un consolidado de las demandas de mayor matrícula, de la necesidad de crear cupos a nivel país, ¿ya? Esa necesidad se da porque tú tienes familias que están buscando un cupo en zonas donde no hay más cupos. Entonces, esta dimensión del trabajo es muy importante, nosotros la hemos desarrollado, sabemos que todo proceso de cambio y en el fondo estos requieren monitoreo e ir modificando, tenemos conciencia que hay cosas que mejorar, las vamos a mejorar, estamos trabajando en eso, pero es importante que podamos tener datos, porque los datos permiten tomar decisiones. Por otro lado, implica tomar estas decisiones que te decía, informar los datos, decisiones de corto, mediano y largo plazo. Tú lo decías muy bien, esta escuela que se estaba construyendo no se puede hacer de un día para otro, pero necesitamos ir haciendo entonces medidas administrativas que nos permitan aumentar cupos ahora, en lo inmediato. De hecho, este año nosotros en este periodo
hemos creado 8.718 nuevos cupos. Esto es, desde que asumimos el gobierno, hemos creado más de 16.000 nuevos cupos. Y este año, en este periodo, 8.700. Hemos hecho un esfuerzo muy importante, ojo, aquí no solo nosotros como ministerio, un esfuerzo mancomunado, colaborativo con los sostenedores, tanto públicos como particulares subvencionados, que son quienes efectivamente toman las definiciones respecto a los cupos, respecto a la creación de nuevos cursos. Ellos toman esa definición y nos piden a nosotros habilitar estos nuevos cupos. Hemos hecho ese trabajo de modo incansable, te diría que desde que comenzó el proceso del SAE este año, el 4 de agosto del año pasado, ¿no? Hemos estado trabajando y eso nos ha permitido reducir el número de cupos que se requieren todavía crear en el sistema educativo a 880. Este es el número más bajo que hemos tenido. Igual es importante aquí hacer la precaución de que es una comparación que no es difícil hacer, porque antes no habíamos tenido esta línea esta dimensión que te decía de la consolidación de los datos. Realidad, digamos. No lo teníamos sistematizado. Exacto. Ya. Antes, de hecho hay que recordar, hasta el año pasado, en esta época, desde enero y hasta marzo, las familias hacían cola afuera de los colegios. Sí. Incluso en las escuelas habían familias que, si la gente no recuerda, habían carpas que se instalaban a veces. Entonces, este sistema nos permite responder a eso, tener una información centralizada y poder orientar la toma de decisiones. Subsecretaria, ahora, ¿cómo se logra, dentro de lo que nos está explicando, creo que es interesante también tener esa mirada de 8.000 matrículas, 8.000 sillas, como se dice, como usted dice, que faltaban bajar sí, así se dice. Claro, de pasar, de 5.000 a 880 en cuestión de un mes. ¿Cómo se logra eso? ¿Es aumentando la capacidad de los cursos, además de crear nuevos establecimientos educacionales? ¿Cómo se logra? No, nosotros esa cifra de 5.000 no la hemos dado nosotros. Hay toda una discusión con respecto a eso cuando comenzó este tema más público, digamos, pero llegaba a ser bastante más que 880. Claro, pero nosotros siempre dijimos que esa cifra la íbamos a entregar al final del proceso, porque efectivamente era un proceso cambiante, pero si uno mira todos los casos que se inscribieron en Anótate en la lista, necesitábamos crear alrededor de 10.000 en el fondo sillas, ¿no? Cupos nuevos. Por personas que estaban buscando una matrícula en zonas donde no había matrícula. Hemos hecho un trabajo, efectivamente, como te decía, bien incansable y bien de detalle. Esto requiere mucho detalle. Efectivamente, hay un grupo importante que son sobrecupos. Se autorizan, se habilitan, ese es el concepto, se habilitan nuevos cupos, porque cuando tú tienes, por ejemplo, una comuna que le faltan 3 cupos en primero básico, por ejemplo, eso es más fácil, de abordar, porque en realidad puedes autorizar un curso en 3 escuelas y ya lo tienes. Es distinto cuando tú tienes una cantidad mayor, y cantidad mayor tenemos, por ejemplo, y tuvimos que trabajar, yo te doy un ejemplo, por ejemplo, en Iquique. En Iquique un esfuerzo súper grande de creación de nuevos cupos. Se crearon cursos, por ejemplo. Se crearon alrededor de 5 primeros medios para abordar esta demanda de matrícula. Como decía, nosotros tenemos este plan de fortalecimiento de matrícula que implica las medidas administrativas, que son habilitar los cupos, los sobrecupos y la creación de nuevos cursos. Teníamos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que quizás a las personas les puede parecer más familiar, ¿no? Escuelas que habían disminuido su cantidad de estudiantes y que habían decidido ocupar una sala como bodega. Okay. Bueno, esto implica visitar las escuelas y conversar con los sostenedores y decirle, esta sala ya no es bodega, y ahora rehabilitar convertámosla en sala lugar de clase. Exactamente. Reutilizarlo como curso y cambiar la estructura de cursos. También en el norte, en Iquique en particular, en Alto Hospicio, en rigor, lo que hicimos fue arrendar un establecimiento, esto ocurrió el año pasado, un establecimiento que estaba en desuso, había sido un particular subvencionado que no estaba siendo usado, y se le arrendó y se habilitó que ese establecimiento fuera un anexo de un RBD, de otro establecimiento. Claro. Y se crearon como 600 cupos ahí. Ya es importante esto porque se aumentan los cupos, pero luego la pregunta también, hay que aumentar los docentes. O sea, claro, una sala con más sillas necesita más docentes para tener una educación en busca también de la calidad. ¿Cómo se logra también eso? Y me imagino que no es para nada fácil. Por supuesto. Hay que aumentar ahí, no tan solo los docentes, implica todo el cómo se habilita eso, ¿no? Los docentes, asistentes de la educación. Sí. Hay que llegar además con textos escolares, y efectivamente el trabajo se hace con los sostenedores para poder, en el fondo, dar todo este
este contexto que permite efectivamente la entrega del servicio educativo. Y ese es el trabajo que hemos estado haciendo durante, como te decía, bueno, de los últimos meses. Ojo, quiero decir aquí, porque hay gente que dice, ¿cómo no se hizo antes? Nosotros ya tenemos una señal de dónde van a faltar cupos a partir de agosto, cuando los establecimientos dicen cuántos cupos van a tener y las familias van pidiendo su cupo, ¿no? su espacio, su matrícula, su asignación en rigor. Y ahí nosotros ya comenzamos a identificar, nosotros tenemos lo que se llama un mapa de calor, que es donde hay más demanda y vamos a necesitar crear nuevos cupos. Ahora quiero decir en todo caso que este año en todas las regiones tuvimos más cupos que demanda, que en el fondo que requerimiento de cupo, ¿no? Hemos aumentado y este año eso es bien importante porque este año tenemos un grupo muy grande de niños postulando también. Tuvimos más de 530.000 niños postulando. Sin embargo, si tú miras cuánto eran las matrículas, o sea, los cupos que se ofrecieron eran 1.127.000. Entonces, igual la relación, así como a nivel país, entre cupos disponibles y niñas buscando un cupo, hay más cupos disponibles. El punto es que eso tiene que calzar entre el curso, la localidad y el curso y la localidad en que está la disponibilidad. Subsecretaria Arratia, y con esta realidad, y es bien importante tenerla súper en consideración, ir actualizando, levantando esa información, se dan otras situaciones. Lo revelaba una nota de MOL en las últimas horas con respecto a casas particulares que cobraban una mensualidad de 180.000 pesos, según la nota de MOL, para preparar a los niños y niñas y jóvenes para rendir exámenes libres. El tema es que esto totalmente de cualquier certificación, o sea, con ninguna certificación, me imagino, fuera de toda ley. ¿Cómo lo han visto ustedes esta denuncia finalmente? Entiendo que ya la superintendencia va a hacer una investigación al respecto. ¿Y qué significa también? Sí, es importante precisar que para entregar el servicio educativo, para poder entregar el servicio educativo, los establecimientos tienen que contar con reconocimiento oficial para hacerlo. Eso es bien importante. Por lo tanto, en el fondo lo que nosotros hemos pedido a la superintendencia es que pueda, en el fondo, chequear que en todos los establecimientos en que se esté entregando un servicio educativo haya efectivamente reconocimiento oficial. Y que sean conocidos. Eso es lo que la legislación plantea. Por supuesto, y ese reconocimiento oficial tiene que ser disponible, conocido para los padres. De hecho, ese reconocimiento oficial es el que permite luego entregarle el reconocimiento a los estudios que están teniendo los niños y niñas, ¿no? Entonces, aquí es muy importante poder, en el fondo, analizar qué es lo que está pasando y asegurarnos de que efectivamente se esté cumpliendo con la normativa. Subsecretaria Alejandra Arratia, como siempre, muchas gracias por su tiempo y conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas.